buenas noches. Quien les habla es el profesor Martín Paz, de la especialidad de comprensión lectora. Cualquier duda que ustedes tengan durante el transcurso de clases, me lo van a hacer saber para poder explicar cualquier duda que ustedes tengan, ¿correcto? Bien, vamos a comenzar primero con la subprueba de comprensión lectora, ¿no? Rumbo a la Superintendencia Nacional de Administración Pública a través de Perú Educa, ¿no? La mejor preparación para aquellas personas que están postulando para la SUNAT. Bien, entonces, a ver, quiero que recuerden, los exámenes han cambiado constantemente. Antiguamente los exámenes eran muy diferentes a lo que son hoy en día, ¿no? Entonces, hoy en día las preguntas para cualquier institución militar, policial, para ascensos, incluso hasta para la magistratura, todo es justamente razonamiento verbal, ¿no? Entonces, para nombrarte, para ascender a un grado mayor, todo es justamente, todo es comprensión lectora. Entonces vemos que también la tecnología ha cambiado. Hoy en día prácticamente todo ya casi es virtual. Entonces, todos ustedes tienen que estar prácticamente a la vanguardia con este tipo de preguntas. Ahora, vamos a ver. Dice, en la actualidad se utilizan preguntas con opciones múltiples y distractores, hecho que posibilita proponer una mayor cantidad de preguntas. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que están midiendo de ti? Tu capacidad cognitiva. La capacidad cognitiva, ¿en qué consiste, profesor? Justamente en el razonamiento que tú puedas tener, ¿no? En el razonamiento que tú puedas tener para poder solucionar un problema. Hoy en día las empresas no necesitan profesionales teóricos, sino profesionales prácticos que puedan prácticamente darle solución a todo este tipo de ejercicios. Bien, vamos a ver. Lo primero que vamos a analizar hoy es los tipos de preguntas que se van a plantear. Bien, entonces tenemos dos tipos de preguntas, las preguntas de interpretación y las preguntas de extrapolación, quienes a su vez las primeras las vamos a dividir en preguntas por generalidad y preguntas por particularidad. Profesor, cuando usted habla de generalidad, ¿a qué hace referencia? Hago referencia a la columna vertebral de una lectura, prácticamente a lo que es jerarquía. A ver, si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, Ángela, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero que las Buenas clases noches, sean profesor. participativas. Creo que las clases sean participativas. ¿Qué entiendes por jerarquía, Ángela? Que cumple un escalonidad, que va de lo general a lo particular, algo así. Ya, muy bien. En este caso, por ejemplo, yo te pregunto, eh, en mi caso, por ejemplo, ¿quién manda, mis hijos o yo? Usted, mientras Ya, sus hijos ya, viven en su casa. ya, muy bien. Bueno, Ya. supuestamente debe ser así, ¿no? Debería ser así, ¿no? Bien, a ver, pero si nosotros analizamos jerarquía en un contexto, si analizamos jerarquía en un contexto, también tenemos que buscar primero el asunto del cual se habla. Entonces, cuando ubicamos nosotros el tema central, entonces es saber de qué se habla o de quién se habla en el texto. Profesor, ¿qué quiere decir de qué o de quién se habla? Dice, lo primero que tenemos que ubicar es el asunto o problema que se va a tratar en un texto. Eso es el tema central. Profesor, ¿y cómo se expresa el tema central? ¿Cómo se expresa el tema central? El tema central se va a expresar exclusivamente. Hay tres características básicas. Número uno, el tema es una frase nominal. Es una frase nominal. Profesor, ¿qué es una frase nominal? Es una expresión corta que carece de núcleo verbal. Entonces, como carece de núcleo verbal, definitivamente no se puede conjugar. Número dos, se dice que el tema se expresa de manera global. ¿Qué quiere decir de manera global? Que el tema va a estar a través de todo el contexto, desde el inicio del texto hasta el final del texto. Mm. Y la tercera característica, el tema solamente plantea el problema, recuérdalo bien.
El tema única y exclusivamente expone el asunto. No tiene la facultad de afirmar, pero tampoco tiene la facultad de negar. Conclusión, solamente expone. Entonces, el tema, ¿dónde lo encontramos, profesor? El tema lo vamos a encontrar desde acá, míralo, míralo, desde el inicio hasta el final. Desde el inicio hasta el final. Otro punto importante para reconocer el tema es la palabra o frase clave, la palabra o frase clave que vamos a encontrar a través de todo el contexto, desde el inicio hasta el final. ¿Correcto? Yo voy a leer el texto y tú me vas a decir cuál es la palabra clave, ¿correcto? Dice, el que quizás sea el faraón más famoso del mundo, Tutankamón, ya tiene rostro. Las recientes investigaciones promovidas por National Geographic Society, que incluían un análisis de la momia con los medios técnicos más modernos, han permitido reconstruir el rostro de este joven y misterioso soberano. Para ello se han utilizado las más de 1.700 imágenes de los restos capturados por el escáner CT, un aparato con capacidad para tomar imágenes en 3 dimensiones de alta resolución, incluyendo punto de vista del interior del cuerpo y del cráneo. A partir de ahí, y usando las técnicas forenses de reconstrucción facial, 3 equipos independientes de artistas científicos, uno egipcio, otro francés y otro estadounidense, coordinados por Said Hawass, director del Consejo Superior de Antigüedades Egipcias, han conseguido dar vida al rostro de Tutankamón. Los resultados obtenidos por estos 3 equipos, que han trabajado por separado, sin contacto entre sí, son prácticamente idénticos y nos muestran a un joven de nariz grande y cráneo algo apepinado. Te pregunto, Saúl, ¿cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la El, palabra clave? el rostro de Tutankamón. El rostro de Tutankamón. La reconstrucción del rostro de Tutankamón. Muy bien, correcto, mis estimados ingenieros, doctores. ¿El texto anterior trata sobre qué? De la reconstrucción facial de Tutankamón. De reconstrucción. Dice, ya tiene rostro. Entonces, no estamos reconstruyendo. Cuando decimos la reconstrucción de Tutankamón, podemos sobreentender que es de todo, pero dice, ya tiene rostro. Lo que estamos hablando es exclusivamente sobre la reconstrucción facial de Tutankamón. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos. Ahora, después de reconocer el tema, obviamente tenemos una serie de ideas en un contexto. Entonces, el contexto es como los planetas que giran alrededor del Sol. Si el Sol desaparece, los planetas estarían a la deriva. Lo mismo sucede en una lectura. Si tú no encuentras la idea principal, definitivamente no puedes saber cuál es lo más importante del texto. Recuerda que la idea principal dice, con esta clase de preguntas se detalla la idea más importante de lo expuesto por el autor. En algunos casos, la respuesta se presenta en la forma de oraciones textuales, ubicadas al principio o al final del texto, pero también hay opciones que, sin ser una transcripción fiel, transmiten la misma información. Profe, entonces, la idea principal es una oración. Sí, mira, el tema, la primera característica es una frase nominal. La idea principal se expresa en una oración. Profesor, entonces, si se me hiciese una pregunta en el examen, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Frases. ¿Qué descartas? Oraciones. Pero si te hacen en este caso preguntas por la idea principal, ¿qué tienes que buscar como respuesta? Oraciones y descartar frases cortas que no te digan nada. La frase solo expone, no afirma ni niega. Como decir, es el nombre sin apellido. ¿Correcto? Entonces, la idea principal, a diferencia del tema que está en todo el texto, la idea principal no. La idea principal está en algún lugar específico del texto. Puede estar al inicio, puede estar al final, puede estar en la parte intermedia, puede estar al inicio o al final. ¿Correcto? Ahora,
Quien se va a encargar de afirmar o negar al tema va a ser la idea principal. Supongamos que el tema habla sobre el SIDA. La idea principal tendría que explicarme específicamente qué es el SIDA, ¿correcto? Bien, a ver, vamos a comenzar con el segundo texto y tú me vas a decir dónde estaría la idea principal. Antes de comenzar el examen psicológico del egoísmo y del amor a sí mismo, debemos destacar la falacia lógica que implica la tesis de que el amor a lo demás y el amor a uno mismo se excluyen recíprocamente. Si es una virtud amar al prójimo como a uno mismo, debe serlo también que me ame a mí mismo, porque también yo soy un ser humano. No hay ningún concepto del hombre en el que yo no esté incluido. Una doctrina que proclama tal exclusión demuestra ser esencialmente contradictoria. La idea expresada en el precepto bíblico, ama a tu prójimo como a ti mismo, implica que el respeto por la propia integridad y unicidad, el amor y la comprensión del propio sí mismo no pueden separarse del respeto, el amor y la comprensión al otro. El amor a sí mismo está inseparablemente ligado al amor a cualquier otro ser. Bien, entonces pregunto, ¿cuál de los siguientes enunciados resume mejor el texto? A ver, dice que yo no puedo El amar a... amor a sí, el amor a Ah, sí mismo implica La amar a los sé, demás. la sé, bien, Dios la mío. sé, profesor. Me dijeron que ustedes eran unos genios. Yo le digo genios, habrá que ver. Y la verdad que no se equivocó el profesor de la semana pasada, el profesor de matemática. Me dijo que eran excelentes, ¿no? Eran futuros excelentes profesionales. Y la verdad no se equivocó. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a colocarle un título al texto. A ver, por ejemplo, yo le pregunto a Edwin Paredes. Hola Edwin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Edwin? ¿Qué tal? Un gusto. Edwin, ¿cuántos hermanos son ustedes? Dos. Ya, los dos se llaman Edwin. No, ¿Por qué? somos diferentes. Mi hermana se llama Eh, Kat. Correcto. Muy bien, a eso quería llegar. ¿Por qué? Porque tú tienes prácticamente un nombre propio que te identifica solamente a ti. En la comprensión de lectura sucede lo mismo. El título va a ser el nombre que le vamos a dar a un texto. ¿Para qué, profesor? Dice es el nombre del texto. Es la frase nominal que precedida generalmente de un artículo, expresa con precisión al tema. Profesor, entonces podemos decir que el título es consecuencia del tema y de la idea principal, efectivamente. El título va a ser consecuencia del tema y de la idea principal. Se expresa en una frase nominal, al igual que el tema. Expresa en una frase resumen lo más importante del texto. Y obviamente que lo más importante del texto, ¿dónde está? En la idea principal. Por lo tanto, no es necesario ir a toda la lectura para ubicar el título. ¿Dónde vamos a ir? A la idea principal. Profesor, ¿qué hacemos con la idea principal? La idea principal la vamos a resumir hasta convertirla en una frase. Recuerda que el título tiene que ser claro, breve y conciso. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. El abandono de recién nacidos no era tan inadmisible para los griegos y romanos como lo es para nosotros. En Esparta, según Plutarco, los más ancianos reconocían al niño y si era bien formado y robusto, disponían que se le criase. Pero si se le encontraba degenerado o monstruoso, mandaban llevarlo a los llamados apotetai, en un barranco del Taigeto. El propio Platón aconsejaba algo parecido, y lo mismo Aristóteles. En cuanto a la exposición y crianza de los hijos, debe existir una ley que prohíba criar a ninguno defectuoso. En Roma, el recién nacido era depositado a los pies del pater familias, padre de familia. Si éste lo levantaba en brazos,
era aceptado como hijo. Si lo repudiaba, el niño o la niña eran abandonados en alguna encrucijada o en basureros, donde normalmente morían de mala forma. Bien, ¿sobre qué estamos hablando? Dice sobre el abandono de los niños, ¿dónde? De recién nacidos, ¿dónde? En la antigua Grecia y en la antigua Y Roma. Roma. Y Roma, correcto, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta acá? El presente texto podría titularse. Vamos respondiendo. A ver, tengo respuesta por acá. A ver, la alternativa B. La alternativa B, correcto, bien. ¿Por qué, profesor, la alternativa B y por qué no la alternativa C? Porque no se abandonaba a los niños, se abandonaba específicamente ¿a quién? A los recién nacidos. Correcto, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Judith, muy bien, Judith, muy bien, muy bien. Entonces, muy bien, Judith, Grecia, Lady Daisy, José Edgar, perfectamente tu respuesta. Les pregunto, jóvenes, ¿nos estamos entendiendo hasta acá? Sí. ¿Hay alguna duda hasta acá? Es que el texto no solamente va a tener la idea principal, van a tener también ideas secundarias. Estas ideas secundarias, ¿qué van a hacer? Complementar a la idea principal. Van a complementar a la idea principal. Bien, entonces la van a desarrollar, ejemplificar, demostrar, explicar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, tenemos primero, a ver, ¿qué idea secundaria? Las preguntas por afirmación expuesta. Profesor, ¿qué entendemos por información expuesta? Obviamente, esa información expuesta es la que vamos a encontrar de manera directa en el texto. Entonces, tal como está en el texto, sin modificar, ¿no? Información alguna. Eso es de manera textual, pero también puede ser de manera equivalente. Dice, las preguntas por las ideas secundarias se pueden plantear de modo tal que evalúan una respuesta de carácter textual o equivalente. Una pregunta por la afirmación expuesta será textual cuando lo presentado en la opción resulte literal a lo propuesto en el texto, incluso manejando los mismos términos. Profe, ¿qué quiere decir esto? Que tal como está en el texto, lo vamos a encontrar en una de las alternativas. Por ejemplo, dice, científicos y teólogos han llegado a las siguientes conclusiones. Para los científicos, el hombre surgió por evolución. No obstante, para los teólogos, Dios creó el mundo. Y la pregunta que te podría venir dice, según el texto, para los teólogos, voy a encontrar una alternativa que va a decir lo mismo que el texto. Dios creó el mundo. Por eso dice a la letra igual, ¿correcto? Pero cuando es equivalente, dice, cuando lo expresado en la opción y lo planteado, ¿no? Y lo planteado en el texto se congeló. ¿Se ha congelado, colegas? ¿Aló? No, profesor, todo bien. No, porque acá me acaban de escribir, me acaba de escribir un que se congeló, me dice. Saja, me dice. Saja se congeló. Creo que el problema es tu máquina, Saja. Claro, debe ser su máquina de ella. Porque mi computadora está normal acá. Bien, entonces, ¿cuándo va a ser equivalente? Dice, lo expresado, a ver, ya, a ver, ya, a ver. No, a ver, no es que sea congelado, sino que yo copio un párrafo y explico, no saco todo. No es que sea congelado, coleguitas, sino que yo voy trabajando de poco en poco. Entonces, ¿no ves? Ahí lo saco. Será equivalente cuando lo expresado en la opción y lo planteado en el texto coincidan en el mensaje, a pesar de no haberse manejado las mismas expresiones. ¿Qué quiere decir? Que la información en el texto
y lo planteado en una de las alternativas también van a coincidir en idea, pero no en palabras. Se maneja la técnica del parafraseo. ¿Qué significa parafraseo? Expresar lo mismo pero con otras palabras. Ahora dice, según el texto, para los teólogos, ya no existe Dios creó el mundo, pero dice Dios es el hacedor del universo, que en equivalencia expresa lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora dice, las preguntas por la afirmación expuesta se pueden presentar de muy variadas maneras. Generalmente las preguntas se plantean en base a la información que el texto proporciona, y esta forma es la más usual. A continuación presentamos algunas variantes que no se elaboran con la información propuesta en el texto, ¿no? Marque la opción correcta, cuál de las siguientes opciones es verdadera, según el autor del texto, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa, cuál afirmación es incompatible, que no se elaboran con la información propuesta en el texto. Profe, ¿qué quiere decir? Que en este caso son preguntas también que vamos a encontrar de incompatibilidad. Pero para reconocer lo incompatible de un texto, lo primero tenemos que reconocer es qué es lo compatible. Tenemos que reconocer qué es lo compatible. Ahora, si yo te digo, ¿qué afirmación es incompatible con el texto? Si yo digo, para los teólogos, el hombre surgió por evolución. ¿Eso sería incompatible? Sí, profesor, porque el texto dice que para los científicos el hombre surgió por evolución y para los teólogos Dios creó el mundo. ¿Correcto? Ahora, la incompatibilidad, lo que te estaba explicando, dice, son aquellas preguntas que inquieren por una afirmación contraria u opuesta a lo expresado en el texto. Quiere decir que en este caso, definitivamente, tengo que analizar el texto para saber qué contradice o no es una información expresada por el autor. Dice, el ensayo moderno data de 1580, fecha en que apareció la primera edición de los ensayos de Montaigne. Dentro del mismo siglo XVI, en 1597, comenzarían a publicarse los primeros ensayos de Francis Bacon. Con ambos escritores quedan fundamentados los pilares del nuevo género literario y se concede a este su característica más importante. El ensayo es inseparable del ensayista. Por ello, desde entonces, excepto en raras, aunque notables ocasiones, se hablará de ensayistas y no de tal o cual ensayo. Dice, y se concede a este su característica más peculiar. El ensayo es inseparable del ensayista. Profesor, ¿qué pasaría si encontráramos dos ideas incompatibles? ¿Cuál sería la más correcta? La más correcta sería la que contradice directamente a la idea principal. A ver, una idea incompatible con el contenido del texto es que, a ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué enunciado es incompatible al contenido del texto? A ver, dice, el ensayo es inseparable del ensayista. Bien, a ver, ya tengo la respuesta. Tengo respuesta. José González me dice que la A. Bien, José Nati también me dice que es la A. ¿Por qué, profesor? Porque dice el ensayista. Muy bien, Judy, muy bien. Cuando prácticamente intervienen, quiere decir que están entendiendo lo que se estamos informando. Si dice el texto, el ensayo es inseparable del ensayista, y la alternativa A dice, el ensayista se distancia siempre del contenido de sus obras. No, profesor, solamente en raras ocasiones, no siempre. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vemos. Preguntas por un término o locución. Ya, estas preguntas son típicas en cualquier examen de admisión. ¿Por qué, profesor? Siempre en el contexto nos vamos a encontrar con alguna palabra desconocida. Y eso definitivamente conlleva, ¿no?
conlleva a que comencemos a dudar. ¿Por qué, profesor? Porque en este caso, en algunos casos, la definición que nos pide el autor del texto es denotado, pero en algunos otros casos la definición que nos piden es connotada. Es connotada, ¿correcto? Bien, ¿qué es la denotación? El concepto real y objetivo de una palabra, la que figura en el diccionario de la Real Academia. Si yo te digo, por ejemplo, el zorro es un animal carnívoro que pertenece a la familia de los cánidos. Estoy definiendo correctamente de acuerdo al diccionario. Pero si yo digo la connotación es el significado metafórico o sentido figurado de una palabra, la cual yo la voy a obtener a partir del contexto. Ah, ya, profesor. Si yo te digo, por ejemplo, Juan es el más zorro en la capacitación rumbo a la SUNAT. ¿Estoy hablando que es un animal carnívoro que pertenece a la familia de los cánidos? No, estoy refiriéndome a la característica o a la cualidad fundamental del zorro, que es su astucia, ¿cierto? Entonces, tienes que saber analizar el término a través de toda la oración. Entonces, si la palabra está al inicio de la oración, tienes que leer toda la oración para que te des toda una idea. Profe, y si está al final, también leer incluso la oración que continúa para determinar. Profe, también se puede hacer una pregunta por una locución, también. También, así como hay un término o locución, se dice palabra o frase, ¿no? Entonces, tengo que analizar, esto lo vamos a analizar en breves momentos con la ficha, ¿de acuerdo? En breves momentos lo vamos a analizar con la ficha. Preguntas por relaciones. Ahora, ¿qué pasa? Si yo te digo, el SIDA es una enfermedad producida por un virus causado, denominado VIH, el cual destruye el sistema inmunológico. Una pregunta por relaciones podría decir, en el texto, entre VIH y SIDA existe una relación de, ¿el VIH qué es? Un virus. ¿El SIDA qué es? Una enfermedad. Entonces, el VIH es un virus que tiene como consecuencia causar la enfermedad llamada SIDA. En este caso, ¿qué tenemos? Una relación de causa a efecto. A ver, analizamos. Se denominan niños azules aquellos pequeños que por causa de una enfermedad cardíaca congénita tienen un defecto en la formación del corazón y presentan un color azulado en la piel y las mucosas, que pueden manifestarse físicamente desde el momento del nacimiento o hacerse evidente pasado un tiempo, mientras el niño reposa o cuando realiza algún esfuerzo. La cardiología congénita cianótica constituye el 2% de todas las cardiopatías congénitas. Se caracteriza por el color azul con que se tiñe la piel y se debe a la existencia de un defecto intracardíaco que mezcla la sangre arterial y la sangre venosa. En condiciones normales, cuando no hay defectos intracardíacos, la sangre oxigenada pasa a los tejidos dando un color rosado normal. Pero cuando existen los defectos intracardíacos, se mezcla la sangre produciendo el color azulado o también llamado cianosis. ¿Qué relación existe entre la cianosis y la cardiopatía congénita? Ah, ya bien, profesor, vamos a ver. ¿Cuál sería la respuesta? La cianosis, ¿no? A ver, ¿qué relación existe entre la cianosis y la cardiopatía congénita? Dice, constituye el 2% de todas las cardiopatías congénitas. A ver, vamos, respuestas. Estamos esperando las respuestas. A ver, bien, sería parte todo. No, parte todo, parte todo. ¿Por qué parte todo? A ver, ¿por qué parte todo? Exactamente. Bien, en este caso no sería parte todo ni efecto causa, sería causa y efecto.
como efecto, automáticamente te da la cianosis. Correcto, Miguel, María Leighton. Bien, pasamos al siguiente. Preguntas por inferencia. Bien, ¿qué entendemos por inferencia? Te la voy a poner muy fácil. Observo, infiero. Observo, infiero. Si observo, por ejemplo, a ver, que Rubí, observo que Rubí estudia con ahínco y responde todas las preguntas correctamente, ¿qué puedo inferir? Que se está preparando con énfasis, ¿no? Y logrará su tan ansiado ingreso a la SUNAT. Allá, profesor, si yo, por ejemplo, observo los resultados final de los que ingresaron a la SUNAT y comienzo a saltar de alegría, ¿qué puedo inferir? ¿Qué podría inferir? Que ingresaron. Que lograron ingresar. Pero eso me lo dijiste, no, eso se infiere. Como dice, una inferencia está sobreentendida. Una inferencia está sobreentendida. Ya, entonces vamos a ver lo que son las preguntas por inferencia, dice. Tienen por propósito encaminarnos a establecer una afirmación que no, siendo expresamente propuesta en la lectura, resulte concordante y coherente con la información contenida en el texto. Ah, o sea, está prácticamente sobreentendido. Ya, profesor. Entonces, si logro en todos los exámenes lograr un alto puntaje, es muy probable que se sobreentienda que voy a ingresar. Ahora dice, en comprensión lectora se aplica la inferencia para dos situaciones concretas. La inferencia holística, dice, es un proceso de macrocomposición o captación del texto como un todo. Es decir, se trata de una comprensión global del sentido con la finalidad de arribar a determinadas conclusiones. Profe, ¿me podría explicar esto? Muy fácil. Cuando hablamos de una inferencia holística, hablamos de una inferencia deductiva, donde se parte de lo general para llegar a lo particular. Se parte de una premisa para llegar a varias conclusiones. Todas, obviamente. Si la premisa es verdadera, todas las conclusiones son verdaderas. Si yo te digo, todas las mujeres son fieles, podría llegar a la conclusión que Rubí es fiel porque es mujer, Fiorella es fiel porque es mujer, y así sucesivamente. Ahora, en el caso de la inferencia proposicional es todo lo contrario. Si la primera va de lo general a lo particular, llámese deducción, la proposicional va a ir de lo particular a lo general. Se van a partir de varias premisas para llegar a una conclusión final. Las premisas no necesariamente son ciertas. Entonces, si las premisas no necesariamente son ciertas, la conclusión tampoco necesariamente será cierta. Si yo te digo, Edgar es fiel porque es varón. Edwin es fiel porque es varón. Frank es fiel porque es varón, ¿no? Gonzalo es fiel porque es varón. ¿Cuál es mi conclusión final? ¿Cuál sería mi conclusión final, chicas? A ver, a ver. ¿Cuál Que sería los mi hombres conclusión? son fieles. Que los A ver, hombres a ver, son fieles. a ver, para grabar la respuesta, ya quedó la respuesta grabada, ¿no? ¿Qué dijeron? ¿Que los hombres qué son? Son fieles. Bueno, ustedes lo están diciendo, yo no. Bien, así me gusta. Bien. Entonces, ahora, para terminar, vamos con la pregunta de extrapolación. Esta es la más complicada, ¿no? Acá voy a predecir planteamientos hipotéticos que ya salen fuera del contexto. Es como cuando tú ves una película o una serie, una novela, y ya estás imaginando qué es lo que va a continuar. Estas son las preguntas de extrapolación, dice. Suponen el adecuado manejo por parte del lector de las preguntas de interpretación. Consisten en la habilidad para inferir las posibles modificaciones que ocurrirían en el pensamiento del autor, si hipotéticamente variaran las premisas o condiciones del texto. Por ejemplo, dice, las clases virtuales están ayudando mucho a muchas personas que no pueden utilizar una clase presencial. Gracias a la tecnología tenemos este avance. Ahora, la pregunta de la población podría decir,
Si no existieran clases virtuales, muy probablemente los postulantes tendrían que prepararse de manera, ¿de qué Esencial. manera? Presencial. Ese es un planteamiento hipotético. Estoy poniéndome en un supuesto, ¿correcto? Bien, si el autor tomara como punta de partida lo contrario de lo que se afirma, ¿no? Eso se llama preguntas, ¿no? De extrapolación por negación. Si creamos el supuesto, la consecuencia sería, en este caso son preguntas de condición supuesta. ¿De acuerdo? Bien, con este texto terminamos y vamos a la ficha. Julio Ramón Ribeiro comenta en sus memorias tituladas La tentación del fracaso, cómo a finales de la década del 50 llegó a París otro peruano a trabajar con él para la misma empresa periodística. Y al poco tiempo de conocerse, tratarse e incluso compartir vivienda durante un tiempo, le enseñó un manuscrito de una novela que acababa de terminar. Ribeiro la leyó y anotó en su diario que era una de las novelas más originales, más frescas e interesantes que había leído en los últimos tiempos. Solo después de estos datos revela el nombre del joven escritor y de su obra. Se trata de Vargas Llosa y La ciudad y los perros. A la vuelta de los años, y en un acto de justicia, el mismo Vargas Llosa considera a Ribeiro como el mejor cuentista peruano y uno de los mejores de todos los tiempos en nuestra lengua, a pesar de su discreto lugar dentro del boom. Lustig, por su parte, está absolutamente convencido de que para los próximos años Ribeiro compartirá cómodamente con Vargas Llosa el pedestal de la fama, gracias a una verdadera difusión de su obra, y Miguel Gutiérrez opina que Ribeiro es uno de los mayores maestros del cuento de la lengua española del siglo XX, al lado de Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Julio Cortázar, Juan Carlos Onetti y García Márquez. Bien, ahí está Julio Ramón Ribeiro. Si Ribeiro hubiese sido más difundido durante el boom literario, durante el boom literario, entonces muy probablemente, ¿cuál sería tu respuesta? Sería tan famoso como Vargas Llosa. Sería tan famoso como Mario Vargas Llosa. Bien, a ver, hemos terminado la parte teórica. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo está claro? Ustedes ya tienen la ficha, ¿no? ¿Ustedes tienen la ficha? ¿Se visualiza la ficha correctamente? Sí, ya lo enviaron. Ya, ya. ¿Se visualiza también la pantalla? Ya. Muy bien, Jessica, Edgar. A ver, entonces, vemos, ya. Y acá está toda la parte teórica que hemos hecho. A ver, acá, ya la habíamos puesto con 4 alternativas, ¿no? Sería aquí, con 5 alternativas. En las diapositivas solamente te puse 3 alternativas, ¿no? Me imagino que sí. Ya, la ficha se encuentra en el grupo, correcto. Muy bien, vamos a ver. Pero igual, ¿te parece si después te vuelvo a reenviar la ficha ya con el solucionario? Te reenvío la ficha con el solucionario para que lo tengas. Ya, ya, muy bien. Ya, no, no se preocupen. Yo terminando, lo imprimo, lo dejo ahí, lo grabo para enviárselo ya resuelto. ¿De acuerdo? Bien. Estoy tratando, no te preocupes, Judy, no se preocupe, Instituto de Capacitación, siempre estoy para apoyarlos. Ya. El abandono de los recién. Ya. A ver, ya. Acá está ahora el texto que ahora vamos a leer. De preguntas por la afirmación expuesta, textual o equivalente. Ya viste la teoría, ahora vamos a analizar el texto. ¿De acuerdo? Dice, a medida que las observaciones astronómicas progresan, Es de suponer, es de suponer que se descubrirán más galaxias. Esto reforzaría la posibilidad de que exista vida en otros lugares del universo, lo que ya tiene sustento en una base estadística. Solo en nuestra galaxia existen 100.000 millones de estrellas.
Si únicamente el 1% de ellas tuviera planetas, tendríamos 1.000 millones de sistemas solares. Aún, si ninguno de estos tuviera planetas a la distancia adecuada y con los elementos químicos necesarios para sostener la vida, existen millones de galaxias, por lo que las probabilidades favorecen abrumadoramente la existencia de alguna forma de vida en más de un sitio del universo. Si bien esas posibilidades son abrumadoras, las distancias están en contra de llegar a conocer esas formas de vida. Las leyes de la física imponen un límite a la velocidad de las comunicaciones y las distancias del universo lo convierten en un límite infranqueable, al menos en términos de la vida humana. Un mensaje enviado a la galaxia más cercana demoraría en llegar más tiempo del que tiene el hombre en la Tierra. De haber respuesta, esta probablemente ya no encontraría a nadie para recibirla. Ahora dice, el descubrimiento. Primero vemos las preguntas, ¿no? Por afirmación expuesta textual. El descubrimiento de un mayor número de galaxias en el universo. Dice, a medida, a medida que las observaciones astronómicas progresan, es de suponer que se descubrirán más galaxias. Entonces, el descubrimiento de un número mayor de galaxias en el universo, y eso está fácil. Nunca desmayes en lograr tus propósitos. Dice, querer es poder. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Analizamos. Dice, a medida que las observaciones astronómicas progresan. Bien, a ver, ya tengo respuesta. Me parece que esa es la respuesta de suponer que se descubrirán más galaxias. ¿Cuándo? A menos que avancen las observaciones astronómicas. Sí, correcto. Sería la alternativa B. Dependerá del progreso de las observaciones astronómicas. Ahora, vamos a ver lo que sería una pregunta por afirmación expuesta equivalente. Las posibilidades de que exista vida en más de un sitio del universo son abrumadoras. ¿Por qué? A ver, si bien estas posibilidades son, a ver, dice acá, comenzamos, aún si ninguno de estos tuviera planetas a la distancia adecuada y con los elementos químicos necesarios para sostener la vida, existen millones de galaxias, por lo que las probabilidades favorecen abrumadoramente la existencia de alguna forma de vida en el universo. Bien, entonces existen millones de galaxias, ¿no? Bien, a ver, entonces, bien, a ver, pregunta, las posibilidades de que exista vida en más de un sitio del universo son abrumadoras. ¿Por qué? A ver, dime lo que pienso. Correcto, la E. Edgar, Rur, Nati, Rubí, María. Muy bien, María. Bien, existe un número muy grande de galaxias en el universo. A ver, ¿estamos complementando bien la teoría con la práctica? ¿Estamos complementando correctamente? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? Bien. Ahora, bien, a ver, muy bien María, muy bien Rubí, correcto. Bien, a ver, vamos a ver ahora lo que son preguntas por un término o locución. Dice, este tipo de pregunta está encaminado a interrogar por cierto uso especial o determinado sentido particular que el autor haya atribuido a alguno de los términos o locuciones utilizadas en el texto. El contexto en el que se manejen nos permitirá delimitar el significado que el autor busca adjudicarles. Ah, ya. Entonces, vamos a ver. Ahora el texto. Lo que se celebrará el 12 de octubre de 1992 es el quinto centenario
del encuentro de dos mundos. Si ese encuentro es concebido como el de totalidades culturales distintas, cabe entonces preguntarse si hubo realmente encuentro. Se trata en verdad de algo muy distinto y mucho más interesante que la elemental o ingenua visión de un encuentro. En efecto, al verificarse aquel contacto, se disparó un amplio, complejo y vigoroso proceso de apoderamiento de aquellas tierras, que en términos generales cabe describir por su finalidad, o sea, la de implantar en ellas la civilización europea. Un proceso, pues, de traslado allende el océano del modo histórico de ser europeo para crear la nueva Europa. Parejo a ese proceso de apoderamiento material, político, económico y espiritual, se discierne otro de igual finalidad, pero de índole diferente, que pone más en evidencia la falsedad histórica de la superficial tesis del encuentro. Me refiero a esa extraordinaria empresa ontológico-filosófica de reducción de la realidad americana al sistema de ideas y creencias de la cultura judío-cristiana, habitualmente nombrada cultura occidental. Puede citarse, entre otros, para documentar ese proceso, el testimonio de la voluminosa historia apologética que compuso Fray Bartolomé de las Casas. Fue la meta de tan ardua tarea demostrar que pese a peculiaridades y extrañezas, no había ninguna diferencia sustancial respecto de la naturaleza del viejo mundo y de su cultura, con la única salvedad de que al hombre americano le faltaba el conocimiento del verdadero Dios. Viejo mundo. A ver, entonces, profesor, entonces vamos a ver, ¿qué significa viejo mundo? Dice, no había ninguna diferencia sustancial respecto a la naturaleza del viejo mundo y de su cultura. Bien, cuando hablamos de viejo mundo, ¿estaríamos hablando de América? No, profesor. Entonces, viejo mundo está referida ¿a qué? A ver, dice, a ver, habitualmente nombrada, ya, ahí te la pongo, ya, a ver, suficiente ahí. A, habitualmente nombrada cultura occidental, habitualmente nombrada cultura occidental. Bien, entonces, sería la sociedad medieval europea, a ver, a ver, sería la alternativa C, viejo mundo, a la sociedad medieval europea. No, sería Gabriela, de Grecia, correcto. Estaríamos refiriéndonos a la cultura occidental. Bien, ahora, vamos a ver ahora, eso fue por un término, ahora vamos para una locución. La sociedad altamente tecnificada del futuro se configurará en función del cociente de inteligencia, pues al disponer todos de las mismas oportunidades y ante la exigencia de un alto nivel de especialización que presentará este tipo de comunidad para su funcionamiento, cada puesto de trabajo tendrá su candidato indiscutible. La tecnología del futuro será una meritocracia y, en consecuencia, las recomendaciones de nada servirán. Por ejemplo, el hijo de un individuo bien situado no podrá ocupar una posición análoga a la de su padre si su cociente de inteligencia y su educación no se encontraran a nivel de los de su padre. Resumiendo, será una sociedad donde probablemente las escuelas licenciarán mayor proporción de gente educada que actualmente, pero donde la gran mayoría de los ciudadanos serán incapaces de comprender el futuro mundo automatizado. Quizá comprendan los rudimentos del cálculo, de las ciencias naturales y de las humanidades, pero la investigación científica, los problemas gubernamentales y su interacción estarán fuera del alcance incluso de los licenciados universitarios. Además,
la mayor parte de la gente tendrá que reconocer, desde el punto de vista de la lógica, las computadoras pensarán en líneas generales, mejor que ellos mismos. Bien, esto es justamente a ustedes. Esto de acá, ya pedía para ustedes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mayormente casi no habían exámenes de clasificación para ingresar a la SUNAT. ¿Por qué? Porque los administradores, los gerentes, los empleados que trabajaban ahí, ¿qué hacían? Recomendaban al hermano, al hijo, al yerno, a la nuera, etcétera. Hoy no. Ahora, dice que van a ingresar definitivamente en base a la meritocracia, ¿no? Meritocracia. Ah, profesor, o sea, cualquiera no va a entrar, ¿no? O sea, entran por méritos propios. Entonces, meritocracia significa en este texto una tecnocracia de los más. A ver, dímelo. Ve. Correcto, inteligentes y preparados. Yo les digo, la meritocracia hoy por hoy es conveniente, sí, profesor, para evitar, ¿no? Para evitar que entre tanta gente, muy bien, Rubí, María, muy bien, correcto, muy bien. Rubí, tan bella como inteligente, ¿no? Muy bien. Bien, a ver. Bien, entonces, ahora vamos, vamos a ver, ya, a ver. Entonces, continuamos ahora con las preguntas de incompatibilidad. Esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Sería, el ensayista se distancia siempre ¿de quién? Del contenido de su obra. Ahora, preguntas de extratextualidad, preguntas por inferencia. Bien, ya hemos visto lo que es la inferencia holística, la inferencia proposicional. La holística, ¿cómo también la vamos a llamar? La vamos a llamar deductiva, ¿no? Ya, vamos a colocar acá mejor. Ya, la inferencia holística o deductiva. Muy bien. Bien. La inteligencia, dice, la inteligencia exige una curiosidad alerta, pero debe de ser de cierta clase. Esta clase de curiosidad que impulsa a los vecinos de una aldea a atisbar a través de las cortinas después de anochecer no tiene mucho valor. El difundido interés por los chismes está inspirado no en la apetencia de conocimiento, sino en la malicia. Nadie comadrea respecto a las virtudes secretas de otras personas, sino solo acerca de sus vicios ocultos. Por otro lado, la curiosidad, llamada así con propiedad, se inspira en una auténtica apetencia del conocimiento. Bajo una forma bastante pura, podemos ver funcionar ese impulso en un gato que, llevado a una habitación extraña, se pone a husmear todos los rincones y todos los muebles. También lo veremos en los niños que se interesan apasionadamente cuando un cajón o una alacena cerrados usualmente se abren para impresionarlo. Ese impulso, ¿no? Ese impulso se debilita con el paso de los años, hasta que por fin lo que no es familiar solo inspira disgusto, sin despertar el menor deseo de establecer un conocimiento más estrecho. Ese es el periodo que la gente anuncia que el país se está yendo al diablo y que las cosas no son lo que eran en mis tiempos. Bien, vamos a ver. A manera de conclusión, cabe afirmar, dice, a ver, a ver, a ver, ya, dice, este impulso se debilita con el paso de los años, hasta que por fin lo que no es familiar solo inspira disgusto, sin despertar el menor deseo de establecer un conocimiento más estrecho. Entonces, la pregunta era, a manera de conclusión, cabe afirmar que, a ver, a ver, a ver, ¿cuál es tu respuesta?
A ver, a ver, a ver. Entonces, correcto, Nati, muy bien. A ver, correcto, Nati. Bien, en este caso, Nati es la única que me ha dado respuesta. A ver, Nati, no, Nati. Las cosas no son lo que eran antes. Me olvidé de decirles una cosa. Lo que está en el texto no se puede considerar inferencia. Lo que está en el texto, la alternativa B está en el texto. La alternativa B está en el texto, las cosas no son lo que eran antes, eso está en el texto. Entonces, no se puede dar por respuesta, justamente voy a explicar esto. Bien, no se puede dar por respuesta algo que está explícito. La inferencia es algo implícito. Ahora, hay que mantener viva la curiosidad. Dice, la inteligencia sigue una curiosidad alerta, pero debe de ser de cierto. Pero acá, este pero, mi estimado, automáticamente te mata la respuesta, pero debe ser de cierta clase, no siempre, ¿no? O sea, solamente debe ser una curiosidad selecta. Ah, ya. Entonces, dice, este impulso se debilita con el paso de los años, hasta que por fin lo que no es familiar solo inspira disgusto. Entonces, profesor, ¿cuál sería? Sería, a ver, vemos. Sería, ¿es inevitable el cambio de actitud ante el conocimiento? No. En este caso, la respuesta sería alternativa C. La alternativa C sería Nati, correcto. Con el tiempo la curiosidad se torna selectivo. ¿Qué quiere decir, profesor? Dice acá, ¿no? Hasta que por fin lo que no es familiar solo inspira disgusto. O sea, solamente me causa curiosidad lo que me interesa. El resto ya no me inspira el menor deseo. Entonces ya nos volvemos selectivos. Ya nos volvemos selectivos con el paso de los años. Bien, ahora vamos a la inferencia proposicional. La inferencia proposicional inductiva. O inductiva. A ver, vamos a ver ahora. Dice, estamos siempre en situaciones. Las situaciones cambian. Las ocasiones se suceden. Si estas no se aprovechan, no vuelven más. Puedo trabajar por hacer que cambie la situación, pero hay situaciones por su esencia permanentes, aun cuando se altere su apariencia momentánea y se cubra de un velo su poder sobrecogedor. No puedo menos de morir ni de padecer, ni de luchar. Estoy sometido al ocaso. Estoy sometido al ocaso. Me hundo inevitablemente en la culpa. Estas situaciones fundamentales de nuestra existencia las llamamos situaciones límites. Quiere decirse que son situaciones de las que no podemos salir y que no podemos alterar. La conciencia de estas situaciones límite es, después del asombro y de la duda, el origen más profundo de la filosofía. En la vida corriente huimos frecuentemente ante ellas, cerrando los ojos y haciendo como si no existieran. Olvidamos que tenemos que morir. Olvidamos nuestro ser culpable y nuestro estar entregados al ocaso. Entonces solo tenemos que habérnoslas con las situaciones concretas que manejamos a nuestro gusto y a las que reaccionamos actuando según planes en el mundo, impulsados por nuestros intereses vitales. A las situaciones límite reaccionamos, en cambio, ya velándolas, ya con la desesperación y con la reconstitución. Del texto se deduce que la práctica de la filosofía conduce a qué. Bien, a ver, en la vida corriente, dice, ya, a ver, vemos ahí. En la vida corriente huimos frecuentemente ante ella, cerrando los ojos y hacemos como si no existiera. Olvidamos que tenemos que morir, olvidamos nuestro ser culpable y nuestro estar entregados al ocaso. Bien, entonces, profesor, veo este punto. A ver, ¿cuál es la respuesta alternativa B? Se dice,
enfrentar la situación de la vida cotidiana, no. No, no sería, sería la alternativa a María, correcto. María José, bien, María José Rubí. Bien, reflexionar sobre nuestra situación existencial fundamental. Eso me parece bien, Judy, correcto, muy bien. Entonces, ahora, bien, ahora vamos a ver forma de plantear el texto 10. Ya, a ver, dice texto 10. Los escritores que rehuyen sus propios demonios y se imponen ciertos temas, porque creen que aquellos no son lo bastante originales o atractivos. Y estos últimos sí se equivocan garrafalmente. Un tema de por sí no es nunca bueno ni malo en literatura. Todos los temas pueden ser ambas cosas, y ello no depende del tema en sí, sino de aquello en que un tema se convierte cuando se materializa en una novela a través de una forma, es decir, de una escritura y unas estructuras narrativas. Es la forma en que encarna, la que hace que una historia sea original o trivial, profunda o superficial, compleja o simple, lo que da densidad, ambigüedad, verosimilitud a los personajes o los vuelve unas caricaturas sin vida, unos muñecos de tiritilero. Esa es otra de las pocas reglas en el dominio de la literatura que me parece no admite excepciones. En una novela, los temas en sí mismos nada presuponen, pues serán buenos o malos, atractivos o aburridos, exclusivamente en función de lo que haga con ellos el novelista, al convertirlos en una realidad de palabras organizadas según cierto orden. Según cierto orden. Podemos inferir que la expresión, ¿no? En una novela, los temas en sí nada presuponen, en términos religiosos resultaría que nada presuponen, ¿no? En temas religiosos, ¿no? Que puede ser real o irreal, que puede ser verdadero o falso. Un axioma es un postulado, un dogma es una teoría, una ambigüedad es una doble definición que puede tener, un equívoco es un error. Partiendo de estas premisas, ¿cuál sería tu respuesta? A ver, dímelo, a ver, que me parece que sí, correcto, ¿no? Sería algo ambiguo, ¿no? Porque podría tener más de una probable definición, ¿no? Sería la alternativa B. Bien, a ver, vamos a ver ahora de los anticonceptivos. Vamos a ver los anticonceptivos, dicen. A la par con el desarrollo de los anticonceptivos, la segunda mitad del siglo que acaba ha visto un desarrollo permanente de las tecnologías reproductivas. En 1977, dos médicos británicos consiguieron la primera fertilización in vitro extrayendo un óvulo de una mujer y exponiéndolo a millones de espermatozoides del marido. En 2 días, el huevo había sido fertilizado y el óvulo vuelto a implantar en el útero. Actualmente hay más de 300.000 niños concebidos por este método, por madres que de otro modo serían estériles. A la tecnología de fertilización in vitro han seguido otro avance importante desarrollado hace 7, ¿no? Hace 7 años. Como es sabido, en una concepción normal se requieren decenas de millones de espermatozoides, de modo que un hombre que produce solo un par de millones resulta funcionalmente estéril. Los doctores belgas Van Stelgen y De Bruyne lograron fertilizar un óvulo humano inyectándole directamente un solo espermatozoide, para reimplantar luego el óvulo fertilizado en el útero. Este método, llamado inyección intracitoplásmica del espermatozoide, ya ha sido aplicado en más de 10.000 casos de hombres estériles, que resultaron de embarazos que produjeron niños sanos.
Todas estas técnicas estarán disponibles en los países desarrollados, donde el 20% de la población tiene más de 60 años. Así, mientras en los países desarrollados se perfeccionan los métodos de concepción artificial, los países pobres enfrentan el problema inverso. ¿Cuál es el problema inverso? Sería la sobrepoblación, ¿cierto? La sobrepoblación. Entonces, del texto se deduce que uno de los problemas que enfrentan los países pobres es ¿cuál? A ver, dímelo. A ver, vamos. A ver, la E. El alto porcentaje de población adulta, no. No sería el alto porcentaje de población adulta que tiene, sino, a ver, la promoción entre su población del IBS y el ISSI. No, al contrario, ¿qué? ¿Los vas a hacer que tengan más hijos? ¿Ah? Sería perfeccionar. Correcto, sería en este caso, a ver, correcto, Edgar, Noeli, ¿no? Sería en este caso ver por la sobrepoblación, ¿no? Sería perfeccionar y difundir los anticonceptivos para evitar la sobrepoblación. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que eran las preguntas de extrapolación. Vamos al texto 12. Sobrado terminamos. Sobrado terminamos todo. Ya, a ver, bien. Producida la independencia en el Perú, las constituciones estipulaban la participación política en una sociedad civil teóricamente basada en la igualdad. En la práctica, sin embargo, la sociedad civil no reflejaba el espíritu de las constituciones, porque era una sociedad tradicional, conformada por instituciones virreinales levantadas sobre ideas jerárquicas. Es decir, en el terreno de los hechos, el proceso independentista peruano fue solo una ilusión, puesto que las estructuras del poder colonial se mantuvieron, aunque los rostros hayan sido otros. La sociedad siguió conduciéndose dentro de paradigmas jerárquicos que se oponían al concepto moderno de igualdad. Era un tipo de sociedad en la cual cada persona dependía de otra en forma jerárquica. La sociedad le imponía sus propias reglas al ámbito público y por ello la política tenía que ser manejada en forma paternalista y violenta. Señales paradójicas de la modernidad peruana. Además, la participación política tenía que hacer frente a la necesidad de las guerras civiles e internacionales lideradas por caudillos, así como a la redefinición de la sociedad mediante continuas guerras entre ellos, que sacaban a buen número de indígenas de sus comunidades tradicionales, para luchar por una sociedad que cada día comprendían menos. Ahora, si tomáramos como punto de partida lo contrario de lo que se sostiene principalmente en el texto, podríamos concluir que dice que producía la independencia en el Perú, las constituciones estipulaban la participación, vamos a resaltar ahí, estipulaban la participación política en una sociedad civil teóricamente basada en la igualdad. Bien, a ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si tomáramos como punto lo contrario a lo que se defiende, ¿no? Lo contrario a lo que se defiende. Ya me dieron la respuesta correcta, muchos. Claro, Grecia, Valentín, ¿no? Claro. Si tomáramos como punto de partida, ¿no? Ah, ya, profesor. En este caso, la respuesta era la alternativa B. Muy bien. A ver,
Ya, entonces las preguntas de extrapolación, ya, entonces sería tan famoso como Mario Vargas Llosa. Bien, a ver, voy a guardar los cambios para reenviarlo. Ya, a ver, ¿quedó alguna duda hasta aquí? A ver, a ver, vamos a ver. Ya, bien, a ver, ya, a ver. A ver, Gabriela, Clay, Gonzalo, Grecia, ¿alguna, alguna corrección, algo que quizás no estuvo bien? Por favor, me lo hacen saber para el día de mañana, para poder modificar el día de mañana. Mañana nos toca sinónimo y antónimo. Eso es lo que tenemos que mejorar bastante. Vocabulario. Hasta aquí. ¿Quedó alguna duda? ¿Algo que quedó en el aire? ¿Mm? A ver, vamos a escuchar. Grecia, todo correcto. Muy bien. Gabriela, muy bien. María Leighton, correcto.